Y tomará la palabra su portavoz, el señor Iñárritu García. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes y muchas gracias, señor García Castaño. En primer lugar, yo también querría agradecerle que, así como otros de los comparecientes lo han hecho, pues usted está contestando a las preguntas que se le están realizando y es de agradecer. Alguna de las preguntas que le voy a realizar más o menos se ha realizado ya, pero me gustaría que matice en la medida de lo posible. Usted ha dicho que quien le llama para participar en la operación Bárcenas, o operación Kitchen, como conocemos coloquialmente en esta comisión, es el señor Pino, el DAO. ¿Cuánto tiempo después comienza usted a despachar o a hablar con el secretario de Estado, con el señor Martínez? Yo con el secretario de Estado despachaba habitualmente de muchos temas. ¿Anteriormente a esto? Sí, también. claro. Y cuando me mandan este tema, le comento al secretario de Estado y me han encargado este tema. ¿Y usted, anteriormente del nombramiento del señor Martínez en enero de 2013, también hablaba con el señor Ulloa, o anteriormente con el señor Camacho, o posteriormente con el señor Nieto? ¿Tenía un trato...? No, con el que más trato tenía, siempre tuve, bueno, con otros secretarios anteriores de otros partidos políticos tenía más trato. Pero con el que más trato tenía aquí fue con el señor Paco Martínez. Y aparte del señor Martínez, ¿usted con quiénes despachaba en relación a la operación Bárcenas? Hablaba también con el señor Pino, me imagino, sí. Pero hablaba con el director de la Policía Nacional, con el señor Cosidó. Nunca. Con ese nunca, no. ¿Pero usted cree que estaba informado esta persona de manera...? Yo creo que por lealtad el señor Pino sí le informaba. Perfecto. Creo que lo ha declarado así, sede judicial, ¿Y usted, desde el momento que le piden entrar a participar en el operativo de la operación Bárcenas, le indican qué material o cuál es la información precisa que desean lo que llegar? Ya le he dicho, quién eran los testaferros que manejaban, con qué testaferros se manejaba este señor, cuánto dinero en realidad se había llevado y dónde lo tenía escondido. Y además de la entrada en las oficinas o en la vivienda que tenía... No era una vivienda, era un despacho. Un despacho. Un despacho alquilado de 3x2 o así. Por cierto, ya como curiosidad, ¿es cierto la anécdota de que usted entró con una estatuilla de una virgen o tenía una llave? Un crucifijo de mi pueblo. Un crucifijo, pues mira, hasta ahora habían dicho que era una virgen. Igual era por esto que el ministro del Interior las premiaba y las condecoraba. Hay varios sitios que se dedican a restaurar obras de arte y tenía que llevar una cobertura, una muleta. Si alguien me ve, ¿qué haces tú aquí? Pues lo que le dije a la señora. Era una anécdota, sin más, no tenía mayor, me valió mucho. Interés. ¿Era un hecho habitual usted en sus 44 años de agente policial, y además por lo que ha comentado en operativos sensibles y, digamos, de lo que se viene a llamar operaciones de razón de Estado, era o ha sido un hecho habitual saltarse la legalidad o no preguntar por ella en momentos en los cuales, como bien ha indicado, he puesto el ejemplo de un terrorista de Al-Qaeda, la seguridad del Estado pudiera estar en peligro? ¿Usted esto le ha ocurrido en más ocasiones? Sí, muchas más ocasiones. Pregúntele al señor Otegi, al señor Iruín, al señor Fernando Barrena, cuando montamos toda la negociación. No le dé disgustos al PP, que el PP dice que ellos nunca han negociado con ETA. No, con la izquierda Abertzale, o no les dé disgustos. ¿Cómo no negocia con ETA? No es ningún problema, se ha conseguido la paz. Usted ha dicho que participó en dispositivos de negociación con la izquierda Abertzale y, aparte, en negociaciones con ETA. Yo preparé la logística para que los políticos se sentaran a hablar con Iruín, Fernando Barrena, Usabiaga y Otegi. O sea, que usted ayuda a que el PP hablara con la izquierda Abertzale. Sí, señor. Bien. Miraba a señora Vázquez que sonríe. No, está bien. No. Vean. Señor García Castaño, tras el vuelco de los dos dispositivos, de los dos teléfonos móviles y de la tablet, usted le entregó, como bien ha dicho, esa información al señor Francisco Martínez. ¿Usted con anterioridad o con posterioridad entregó otro tipo de documentación o de información relativa a operativos que pudieran desarrollar en Laucao? No, fue la única información práctica, o sea, tangible, fue ese pendrive y después los comentarios de lo que veíamos, lo que se sabía. Teníamos cerca del entorno de la familia, teníamos fuentes de información.
que es la que nos decía, pues ha comprado un hotel ahí, ha comprado un hotel aquí, tiene dinero allí o tiene dinero aquí. Pero también ha dicho que el ordenador que usted le compró al secretario de Estado no únicamente era para la operación Bárcenas. ¿Para qué tipo de operativos era? El secretario de Estado, eso es lógico, usted no podía tener información delicada o sensible conectada a la red del ministerio, es que eso está hasta prohibido. Ya. Entonces él tenía un ordenador donde cuando había alguna cosa delicada que nosotros encontrábamos, se la transmitíamos y si la metíamos allí en el ordenador porque era analizar temas que eran políticos, más de tema político, no político interno, sino de otras cosas de otros países. ¿Puede poner algún ejemplo? Sí. No lo puedo decirlo. Pero, por ejemplo, de la Operación Cataluña también... Sí, también. Y usted ha mencionado que la Operación Cataluña era desarrollada contra las actividades de algunas personas en concreto. Y esas personas en concreto, ¿por qué no se guardaba esa información directamente en los archivos o en los archivos oficiales? Hay información que estaba guardada en la UDEZ. La UDEZ tenía acceso a esos archivos. Manolo Vázquez, con el que yo despachaba también de este tema también, tenía guardada. Y hay otros temas que eran delicados, sensibles, fuentes humanas que no puedes... Fuentes humanas que le proporcionaban información a usted sobre personas o hechos en Cataluña. Bien. Pero no sobre informes apócrifos o cuestiones que salieron con posterioridad, como el caso. Yo no hago esas cosas. Yo soy un operativo. ¿Y de posibles seguimientos o de posibles intervenciones telefónicas o de materiales? Era al revés. Teníamos que proteger al ministro del Interior de que alguien le vigilara y le pinchara el teléfono. Al ministro. Al ministro Jorge Fernández. Y esa información era la que se protegía de alguna manera. Pues protegíamos al ministro, protegíamos a los partidos políticos constitucionalistas, entre comillas, al Partido Socialista, al Partido Popular, a Ciudadanos, para ver si alguien les vigilaba. O si alguien hacía algo con ellos que no fuera ortodoxo. ¿Y ustedes todo lo que hacían era ortodoxo en esa materia? Sí, porque yo no hacía ningún trabajo, yo no vigilaba a políticos, no vigilaba a nadie para saber si este político habla con este. No, mi trabajo era operativo. Operativo es casa del señor ministro. Tenía un router que era viejo y que estábamos convencidos de que le estaban escuchando. Y tuvimos que montarle un router nuevo, con seguridad nueva, porque él era una persona que no tomaba muchas medidas de seguridad. También descubrimos un coche con una matrícula extraña en la puerta de su casa. Está escrito en un libro, además. Sí, ya leí que era un operativo contra un narcotraficante que vivía en el mismo edificio, si no es... ¿No? No es verdad, no es verdad. Bueno. Más datos. Ustedes, en cuanto se pone la operación, usted empieza a depender del DAO y no tanto del jefe del comisario general de información, del señor Barón. No, yo seguía... Es que esta de la operación Bárcenas, usted se cree que es una cosa muchos días. No, eran puntuales. Era un tema puntual. A ver, ¿qué consigues tú del entorno? Buscar fuentes humanas. Vale. Y segundo, día tal, la señora va a tal sitio. A lo mejor a los 15 días iba otra vez. Nada más, yo seguía haciendo mi trabajo en la comisaría general. Y aparte del señor Sergio Ríos, ¿ustedes contaban con más fuentes humanas de información sobre la actividad del entorno del señor Bárcenas? Del entorno personal del señor Bárcenas, sí. ¿Y puede decir quién o qué? Pero había gente también con fondos... No pagados nada. No necesitaban dinero esa gente. Con eso ya le estoy diciendo todo. Vale. Es que no tenían una relación de mucha amistad con el señor Bárcenas, me imagino, ¿no? En relación a los fondos reservados, ya sé que es de carácter secreto, pero sí me gustaría saber si ustedes, desde su unidad, la tenían que reportar al comisario general de información o iba directamente al DAO y directamente a la Secretaría de Estado. Hay dos canales, algo muy sencillo, no quiero meterme en líos. Sí. Lo que afectaba a información, yo reportaba todos los meses al comisario general de información. Y lo que reportaba a otro tipo de operaciones que se me encargaban, reportaba directamente a quien me daba el dinero, que siempre era el DAO o el secretario de Estado. En este caso, el DAO. Perfecto. Entonces tenían su propia línea de fondos. La UCAO ayudaba a otras unidades. Cuando venga el comisario general Enrique Barón, pregúntenle. Teníamos la facilidad, la capacidad, la libertad de colaborar, pues ya les digo, con policía judicial en un asesinato o con coger al pederasta de Ciudad Lineal. ¿Qué pintamos nosotros detrás de un pederasta?
porque nos pidieron ayuda, que estaban agobiados, no encontraban a ese señor, estaban agobiados. Y la jefatura superior y la policía. Y recurrieron a nosotros. ¿Por qué? Pues porque somos buena gente, porque trabajamos bien o porque como hacemos cosas que no debemos, a lo mejor. Una siguiente pregunta, señor García Castaño. Ha venido a reconocer de manera somera que ustedes detectaron algún tipo de vigilancia en torno al entorno de la familia Bárcenas. Ha venido a decir que no eran cuerpos policiales. Porque, está declarado. Porque, sí, está declarado. Lo he leído en algún artículo de prensa. Sí. Pero usted en sus 44 años de trayectoria se ha encontrado con dispositivos, digamos, de inteligencia, y hablando directamente que puede estar detrás un servicio de inteligencia del Estado en el cual se utilizan placas falsas y ese tipo. Sí, muchas veces. Entonces, directamente ustedes sospechaban que era el CNI. No. Yo no puedo sospechar si es el CNI. No puedo acusar al CNI porque el CNI hace su trabajo y lo hace muy bien. Pero usted está al corriente, usted, que es un policía de larga trayectoria, está al corriente que también hay mensajes intercambiados entre el señor Martínez y el ministro del Interior, el que hablan de un tal Cecilio. No. Cecilio es en el argot coloquial, que le llamamos a la gente del CNI. Del CNI, pues hablan de un tal Cecilio y le pide un contacto el señor Martínez. Los Cecilios. Pues habla de un... Cuando salga de la reunión del Consejo de Ministros, te voy a dar el contacto del Cecilio. Sí, y del Cecilio se supone que era de un agente o de un hombre del CNI. Esa es una forma coloquial de hablar. Vale, no, si es a lo que me refiero, que podía haber un dispositivo... Nosotros somos maderos, nosotros nos llaman maderos. Sí, vale, me refiero a que podía haber hipotéticamente un dispositivo de ese tipo también del CNI. Y ustedes, sospechando que pudiera haber un servicio de inteligencia detrás de ese contraoperativo, ¿no se les ocurrió mejor idea que darle una pistola al señor Sergio Ríos? Podían haber organizado una escabechina, ¿no? A mí no se me ocurrió lo de la pistola. No, digo, porque si el señor Sergio Ríos ya le digo se sintió... que para comprar una pistola, piense usted, señor Iñárritu, hay que tener licencia. Sí, no. Esa es la clave, esa es la pregunta que tiene usted que hacer. Si quiere hacer una pregunta y pinchar Nos ha dado la pista, la hemos captado. Claro. Miraremos quién era el subdelegado del gobierno en ese momento. No, el subdelegado firma, tampoco... Pues firma, o quién hizo el informe preceptivo de la Guardia Civil, preguntaremos. Una cuestión, y volviendo al asunto anterior, no nos ha querido decir mucho, pero en relación a la llamada Operación Cataluña, ¿existió alguna reunión física para organizarla? Sí. ¿Y usted estuvo presente? Sí. ¿Y nos podría decir quiénes estuvieron? No. ¿Pero hubo cargos políticos? Pues cargos políticos ¿Dos cargos políticos del gobierno? Un ministro y un secretario de Estado. Bueno, vale, no nos diga entonces más. Y hubo también agentes policiales, que será esos los que no nos quiere decir. De todo. Vale, todo al espectro. ¿Y nos puede decir qué objetivos se fijaron en esa reunión? Pues todo el tema, en realidad la situación catalana, el tema de corrupción, cómo se estaba moviendo, la seguridad de las instituciones, la seguridad de los cargos políticos. Bien, o sea, era un popurrí, no era para la seguridad de los cargos, sino era intentar mezclar toda la situación política que se está viviendo en Cataluña. Nada relacionado con independentismo ni con cosas raras de esas. Ya. No, si el independentismo no es una cosa rara. No, cosa rara. Cada uno que piense como quiera. Pero que nadie nos centró ese tema. ¿Y cuándo fue esa reunión? ¿Lo recuerda? Pues creo que fue en el 2013 o así, pues sería. ¿Y el lugar? ¿Sabe dónde fue? El Ministerio del Interior. El Ministerio, en Paseo de la Castellana. Les llamaron y a partir de ahí se comenzó la llamada Operación Cataluña. Cada uno de los actores, por su cuenta, hacía su trabajo. Yo no sé lo que hacían los otros actores que estaban allí. Estaban todos los actores. Con eso ya se lo estoy diciendo bien claro. No, está interesante. Pero me ha dicho que no realizaron en ningún caso ningún operativo de vigilancia o de pinchazos o de... Vamos, nosotros no. Otros igual. No lo sé, pero vamos, no. Y una pregunta, con la tecnología, me imagino que sí, pero con la tecnología que ustedes manejan, que manejaban cuando estaba usted en la UCAO, ¿sería posible, si a un agente se le pasa por la cabeza que sin solicitar permiso al juez, intervenir un teléfono de una persona X
Ya digo, es sin la autorización. Es imposible. Es imposible. Que una persona tenga capacidad. Primero hay un equipo que... Sí, obvio. Digo, si una persona responsable... uno solo no puede hacerlo. Si una persona responsable toma esa decisión, no. No puede hacerlo. Usted habrá leído, al igual que he hecho yo, que en el año 2014, desde el DAO se compró un aparato, no sé si es un maletín, no sé cómo es, sí. Creo que en Israel, a una empresa israelí, para realizar escuchas o intervenciones sin autorización judicial. Esto está publicado en el diario El País en el año 2017. No se ha comprado. La DAO no tiene ni una puñetera perra, ni esos equipos que son muy sofisticados de pinchar teléfonos. Este tipo de leyendas también, un día también, si ustedes quieren crear aquí una comisión, pondrían 4 técnicos y se lo podrían explicar. No es así. Nosotros no tenemos en la policía ahora mismo ese tipo de equipos que tienen. Vale, ni con fondos reservados, a usted le consta. Ojalá me los hubieran dado a mí, que cuando yo los quise comprar no me los dieron porque no había. Fíjate, yo estoy claro. Bueno, pues esta es una información publicada por el diario... Pues no, nosotros no tenemos... También hablaban de que habíamos utilizado un aparato y no sé qué, y era el Celebrity. Vale. Que es un voy acabando, señor García Castaño. Se ha mencionado mucho el papel del señor Villarejo como agente especial. ¿Usted ha conocido en estos años, en esta larga trayectoria, más agentes especiales similar al señor Villarejo, dependientes del DAO o de alguna otra Con esa unidad? Capacidad del señor Villarejo no, pero han existido. ¿Han existido? ¿Usted cree que existen a día de hoy? Deben de existir. Por el bien de los ciudadanos y la seguridad de los ciudadanos deben de existir. ¿Usted cree que pueden existir? Sí. Y que tengan un papel un poco por libre y que cobren de la policía y cobren de la empresa donde están contratados o de su empresa. Ya. No estoy de acuerdo, pero bueno, que es una opinión respetable y hemos aprendido mucho con usted esta tarde. Y por último, usted, tras décadas en la Policía Nacional, haciendo labores especiales en muchos casos... Ir a ver a Otegi, ya le preguntaré. O ir a ver no se preocupe. Que me debe, por cierto, pues dígale que me debe una que quedó conmigo, la última vez que le vi fue en Canillas y quedó conmigo en invitarme. Cuando se arreglara esto. Recuérdeselo. Pues entre las cervezas que va a tomar y lo que le deben, tenga cuidado, señor García Castaño, que no... Recuérdeselo. Él sí se va a acordar, ¿eh? Se lo recordaré. El señor Osabiaga y el señor Rufino Echevarría también. Debe ir terminando. Voy acabando, señora presidenta. Se lo agradezco. Yo tengo una cuestión, ¿no? Porque usted ha estado décadas, ha trabajado con diferentes gobiernos y ha hecho papeles sensibles para los intereses, llamados los intereses del Estado. ¿Por qué en un momento dado, muy cercano a su jubilación, usted cree que se ve envuelto en todo esto si usted había realizado operativos, llamámosles especiales, con anterioridad? ¿Qué ocurre? ¿Qué cambia? ¿Es debido al enfrentamiento? ¿En la situación actual en la que yo me encuentro? Sí, en la situación de juicios y Es una guerra interna. ¿Guerra interna de la Policía Nacional o Policía Nacional con otro servicio? No puedo contestar. No puede decirlo. Es una guerra interna en la que a mí se me ha llevado arrastrado y se me ha quitado del medio. Se han quitado del medio al... No voy a ser humilde, al que más sabía de terrorismo en este país y de inteligencia. Bueno, y ya por curiosidad, fuera de tiempo... Sí, acabo. Usted ha mencionado el tema de la condecoración al señor Villarejo y el rescate de Siria. Y me ha venido a la cabeza, así, yo leo mucha prensa, que el señor Villarejo justamente acusaba a algunos miembros del CNI de haberse quedado con dinero de rescates, de liberación... Eso lo dijo él, porque no tengo ni... liberación de ciudadanos... Yo no tengo ninguna prueba que sea verdad, que sea mentira. Yo me refería a lo de Siria, no me refería a eso, me refería a que él mantenía unas excelentes relaciones con el jefe de la inteligencia de Siria. Y Siria tenía los flecos que quedaban de la UCM, detenidos. Gracias, señor Iñárritu. Bien, pues quería acabar agradeciendo al señor García Castaño por haber respondido a la mayoría de las preguntas que le he realizado. Muchas gracias. A ver qué me dice el juez ahora cuando me vea. A ver qué le dice. Gracias, señor Iñárritu. Gracias, señor García Castaño. Y para finalizar esta comparecencia le corresponde el último